Bienvenidos a Cuentos de Colores, un arco iris para unir los cuentos a vuestros corazones. Y el cuento de hoy se llama Néstor, el castor trabajador. Empezamos. Había una vez en una de las orillas del río que bajaba de las altas montañas glaciares un pequeño pero regordete castor que trabajaba y trabajaba sin parar. Vivía solo. Tenía su madriguera en las proximidades del río y la mantenía cuidadosamente ordenada y limpia día tras día. Como en ella no recibía visitas, ni invitaba a café a sus amigos, ni organizaba fiestas o veladas de lectura, siempre se mantenía la casa en perfecta pulcritud. Néstor era una persona muy bondadosa, nunca se metía en problemas y ayudaba siempre que podía a los demás. Pero le gustaba vivir solo, comer solo, dormir solo y trabajar solo. Y lo que más le gustaba del mundo era trabajar. Por las mañanas se despertaba con la secreta ilusión de volver al río a seguir construyendo presas, buscar ramas, talar leños, organizar actividades, todo para seguir trabajando. Y eso le mantenía feliz, ocupado, le daba paz y le despertaba una llamita en su corazón saber qué es lo que tenía que hacer. En muy poquitas ocasiones había momentos en los que Néstor no estaba haciendo algo. Y cuando ese momento aparecía, entre tarea y tarea, se sentía por unas milésimas de segundo como un poco perdido, como si de repente no fuera él o estuviera vacío. No hacer nada le daba mucho vértigo. Pero la verdad es que tenía una imaginación tan poderosa y una mente tan ágil que esos momentos de no pensar en lo que tenía que hacer eran mínimos. Néstor casi siempre iba con el ceño un poco fruncido, mirando al suelo y caminando o nadando muy rápido. Cuando alguien le daba un poco de conversación, le mantenía el intercambio durante unos minutos, pero no era uno de esos animales con el que se pudiera quedar uno hablando y hablando sin parar hasta ver dónde llegaba la charla. No. En cuanto había un pequeño silencio o se daba el tema por cerrado, Néstor aprovechaba la oportunidad para despedirse amablemente y seguir sobre sus pasos, siempre caminando hacia nuevos trabajos. Y lo cierto es que gracias a él, esa zona del río era la más bonita, la mejor organizada, donde más verdes crecían las plantas y donde más pulcra el agua corría. Los peces adoraban nadar por ese tramo y a los cervatillos y jabalíes les encantaba ir a beber agua o descansar en las sombras de las arboledas lindantes. Todos estaban muy agradecidos a Néstor, aunque no supieran casi nada de él. Un día, Néstor iba como siempre con más ramitas de las que su pequeña boca era capaz de sostener, cuando, sin darse cuenta, tropezó con un tocón del árbol que sobresalía en la tierra. Se pegó un trompicazo y los leños cayeron y se esparcieron por todo el suelo. Néstor sintió un agudo pinchazo en una de sus patitas y sacando de su cabeza ese incómodo visitante de su cuerpo, el dolor, siguió caminando. Pero con cada pasito su patita derecha trasera volvía a recibir la molesta visita de un horrible pinchazo de dolor. ¡Ay! Intentó caminar, pero al final se dio cuenta de que era en vano y se dio por vencido. Alrededor de donde estaba no había nadie y todavía era muy pronto por la mañana.
Como siempre, Néstor había sido el primero en levantarse. En contra de sus propios impulsos, no le quedó más remedio que sentarse en un ladito del camino y esperar a que alguien viniera para echarle una mano y acompañarle a casa. Se apoyó en el tronco de un árbol, contó los leños caídos en el suelo y empezó a calcular cuántos más le harían falta para acabar el paso al lado norte del río, que estaba reparando desde la última tempestad. Cuando ya lo hubo tenido claro, estuvo observando la corriente del río, sopesando cuándo sería el mejor momento para realizar la operación. Y es que era ese el mejor momento, ya que el río fluía con suavidad y en calma. ¡Ay!, se maldijo a sí mismo por haber sido tan torpe, haber caído y tener que interrumpir la rutina de trabajo de ese día. Y el dolor de su pierna volvía cada vez que él se movía una milésima de centímetro. De repente, aunque él no lo supo, su mente dejó aparte las obligaciones por un momento. Y entonces escuchó el canto de un pajarito justo en el árbol en el que estaba apoyado. Y a los 2 segundos, otro pajarito que repetía el canto desde unos árboles más allá. Era la misma melodía, pero en diferente tono. Y el pájaro de su árbol entonó otro cántico, y el pájaro lejano lo repitió en otro tono, y así 2 o 3 veces más. Néstor, asombrado, se dio cuenta de que los pajarillos estaban teniendo una conversación. «Vaya», pensó, «jamás hubiera imaginado que esto podía suceder». Estuvo escuchando esa bonita canción compartida durante un ratito más, y de repente escuchó un nuevo sonido, unos gruñiditos desde no muy lejos de donde estaba. Agudizó la vista hacia el lugar de donde provenían y pudo ver un agujerito entre las rocas, desde donde asomaban sus hociquitos unos pequeños bebés mapaches que miraban asustados hacia el exterior. Néstor se quedó observándolos mientras intentaba descifrar el porqué de esos gruñiditos. Y enseguida apareció una mamá mapache, con un hermosote ratón entre sus dientes. «¡Ay, mira!», pensó Néstor, «ya van a desayunar». Y sonrió para sus adentros. Pudo sentir en su cuerpo una sensación de calma que era nueva para él. Y no le asustaba, ni le preocupaba. No pasaba nada no tener nada en lo que pensar. Observó también que el sol empezaba a asomar entre las ramas de los árboles y un rayito empezó a darle calor en sus patitas. En la que tenía el dolor pareció agradecerlo y de repente aún se sintió más a gusto, como abrazado por una gran madre castora. Respiró y su cuerpo se rindió a semejante placer, cerrando los ojos y casi durmiéndose incluso. Al ratito escuchó unas pisadas cerca. Abrió los ojos y vio que se acercaba un zorro husmeando entre los matorrales, seguramente buscando algo que comer. «Hola, hola», le dijo Néstor. «Oye, ¿me echas una mano? He tenido un accidente y no puedo caminar. ¿Tú me podrías llevar a casa?» El zorro, que resultó ser un anciano ya, le ofreció su lomo para transportarlo hasta su guarida. Al llegar, estuvieron hablando un largo rato y el viejo zorro le propuso a Néstor ir cada día a visitarle y ayudarle a tener algo que comer. Así hasta que su patita se hubiera curado. Y pasaron los días. Cada día el zorro visitaba al castor y pasaba con él la mañana. El zorro hacía tiempo que se dedicaba a comer lo mínimo para su subsistencia y apenas pasaba tiempo cazando, ya que se conformaba con las pequeñas ratas y serpientes que encontraba.
Eso sí, le encantaba pasarse horas y horas en la orilla del río, bebiendo de su fresca y cristalina agua y escuchando los pajarillos cantar. Néstor descubrió que en el bosque pasaban miles de cosas, que había muchísima vida entre los animales con los que compartía territorio y que cada día había 1000 historias de las que él nunca se enteraba. Los animales se habían acostumbrado a que Néstor fuera uno más, que iba y venía por alrededor de ellos, pero que nunca se metía en nada, por lo que tampoco le contaban muchas cosas. Se enteró que unos meses antes de su accidente, todos los animales de la zona se habían reunido para impedir la tala masiva de una arboleda de eucaliptos que los humanos se habían decidido a destruir para sacar leña para sus chimeneas. Para ello habían tenido que convencer a una familia de osos, los más dulces y buenos del bosque, que fingieran la mayor de la agresividad y lo sacaran de allí. Y había funcionado. También se enteró que la primavera pasada había habido una gran fiesta nocturna de despedida para las aves de paso que migraron al sur y que de la cantidad de néctar afrodisíaco que habían ingerido, el bosque permaneció dormido durante 2 días enteros. Y de todo eso Néstor no se había dado ni cuenta. De alguna manera incluso agradeció haberse tropezado en el bosque aquella mañana, porque así se había enterado de esas y muchísimas otras anécdotas que habían estado sucediendo a su alrededor. Algo le dijo el zorro que fue lo que más le inquietó e incluso le empezó a impedir dormir por las noches. Resultaba que los animales del bosque estaban preocupados, porque los jóvenes habían empezado a manifestar conductas contrarias a las tradiciones en la naturaleza. Empezaban a no querer levantarse por la mañana, a no querer trabajar en sus tareas y a dejarlas a la mitad la mayoría de ellas. Decían que no hacía falta nada, que el bosque estaba perfecto tal y como estaba y que no hacía falta trabajar tanto. Néstor se dio cuenta de que, como él, los animales adultos del bosque habían aprendido a desvivirse tanto por el correcto funcionamiento de las cosas, que es que no dejaban tiempo ni espacio a que los jóvenes pusieran de su parte. También se dio cuenta de que no participaba en absoluto de la vida de su comunidad, así que de repente sintió que había perdido algo muy importante en su vida. Cuando poco a poco pudo empezar a caminar, comenzó a hacer pequeñas salidas a las madrigueras cercanas. Iba saludando a sus vecinos, preocupándose por ellos, preguntando si necesitaban algo o qué ideas tenían para mejorar los pasos de los ríos o las contenciones del caudal. Cuando conocía a alguna familia que tuviera un joven entre sus miembros, se preocupaba especialmente por él o por ella. Intentaba entender qué tenía en la cabeza ese joven, cómo pensaba y cómo sentía su corazón. Lo primero que hizo al estar al 100% recuperado, además de hacer una ronda rápida por todo el territorio, haciéndose notas mentales de todo lo que había que hacer, convocó una asamblea para animales del bosque que no estuvieran en edad adulta, pero que tampoco fueran cachorros aún. O sea, una asamblea para jóvenes. En esta reunión, Néstor pronunció un bonito discurso en el que alentaba a los jóvenes a aprender a manejar el bosque, a seguir el legado de sus padres y sus abuelos, y les explicó sus ideas acerca de cómo podían ellos contribuir a un futuro igual o mejor para su bosque. Y anunció que a partir de la mañana siguiente, cada día, los esperaría en aquel lugar, dispuesto a enseñarles todo lo que sabía y a ayudarles a aprender cada una de las tareas del bosque. También estaban invitados todos aquellos animales adultos que quisieran colaborar en el bonito proyecto. Desde aquel día, mañana tras mañana, adultos y jóvenes de todo tipo de animales empezaron a trabajar en conjunto para aprender y pensar formas en las que el bosque estaría mejor cuidado y se aprovecharían al máximo todos los recursos.
Fue una sorpresa descubrir que los jóvenes tenían muchísimas ideas brillantes que jamás se les hubiera ocurrido a ellos, los adultos. Y estos, dejando a un lado su dura mollera, empezaron a incluir las ideas de los jóvenes en el funcionamiento del bosque. La vida empezó a correr con más y más fluidez entre los animales y la vegetación, haciendo un equipo inquebrantable que les otorgaba la mayor de la felicidad. De vez en cuando Néstor había adquirido ya por costumbre sentarse en el bajo de un árbol, apoyarse en su tronco y escuchar los cantos de los pajarillos. Cuando su cuerpo le pedía más y más trabajo, él se había acostumbrado a parar, a reposar y a dejarse invadir por el sol, la alegría y el descanso, recuperando así la calma, además ahora compartida con todos sus compañeros del bosque. Gracias por habernos escuchado. Si te ha gustado, puedes seguir nuestro podcast y activar las notificaciones. ¡Hasta pronto!